Bueno, hoy cuando abrí el programa hablaba de aquellos que llegan a los Estados Unidos en busca de Fire America y volver. Cuando llegaban los grupos en la Segunda Guerra Mundial a la Argentina, bueno, pensaban que esto era un paraíso. El grotesco criollo, a través de Discépolo, muestra exactamente lo contrario. Y en Estados Unidos muchos llegan y a muchos les va bien, y a la mayoría quizás no, con la esperanza de encontrar un lugar seguro para crecer. De esto y de muchas otras cosas habla el último libro de Laura Restrepo, que lo tengo aquí, que es Hot Sur. Laura, gran escritora colombiana, por supuesto en otra trama, vemos la nota. Laura, otra vez en la Argentina y otra vez en mi programa. Antes de hablar directamente de la trama, del argumento, de Hot Sur, tu última novela, me encuentro con una frase de Walter Benjamin. Walter Benjamin es alguien que a mí me apasiona leer toda la vida, que dice: la narrativa es el lenguaje del perdón. ¿Por qué? Está bonito. Mira, con respecto a esta novela, a Hot Sur, aquí yo como autora he querido hacerme un poco a un lado y dejar que los personajes escriban su vida. María Paz, una de las protagonistas, que está presa en una cárcel norteamericana, se anota en un taller de lo que llaman escritura creativa para las internas, y ella va contando su vida en la medida en que le hace de tarea esos ejercicios de escritura para su profesor. Todos los personajes, por distintas razones, están escribiendo para contar su vida, y yo pensaba, escriben un poco ahí en la inspiración de lo que dice Benjamin para perdonarse a sí mismos, para permitirse volver a empezar, un poco poner en limpio, hacer borrón y cuenta nueva, y permitir que el mundo vuelva a sus comienzos, ¿cierto? Que la carga del pasado, de preocupaciones, de culpas, de angustias, de remordimientos, no te aplaste. Y yo lo sentía a ellos escribiendo como para poner en limpio, perdonar a los demás, pero sobre todo perdonarse a sí mismos, tan urgente que es eso, no solo para los individuos, sino también para las naciones, ¿no? Fíjate que la protagonista, María Paz, al principio no quería saber nada con integrar un taller literario en la cárcel, es decir, con escribir. Sin embargo, después esto cobra una enorme fuerza también para el personaje, que va descubriéndose a sí misma a través de la escritura. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, fíjate que esta es una historia de desterrados, gente de distintas partes del planeta, pues sobre todo latinos que van llegando a esa tierra de nadie que son los Estados Unidos, donde todos se juntan y empiezan a buscar un sueño que finalmente termina cayéndoseles en la cabeza y obligándolos a buscar un sueño nuevo. Entonces, ahí el hilo conductor sería esto que te digo, que cada quien va escribiendo sus historias, y hay un personaje, Ian Rose, el padre de un muchacho asesinado, que se pone en la tarea, persiguiendo recuperar la memoria de su hijo, a quien ha tratado poco en vida, se pone en la tarea de recuperar todos estos escritos, estos manuscritos, estos pedazos de servilleta donde venía una notica que alguien enviaba o cartas de amor, recuperar. De alguna manera Ian Rose es el gran recopilador de este libro que está hecho a partir de las vidas de todos estos seres que de pronto el azar junta o todos estos desterrados a quienes la suerte junta en determinado momento. Cuando uno lee un texto como el tuyo, que tiene tantas páginas, piensa algunas cosas, en este caso concreto sobre los Estados Unidos. La sensación que tengo, a través, insisto, de tu escritura, es que el imperio se está resquebrajando, que el imperio se está cayendo, a pesar de la idea de algo espléndido, a pesar de las promesas que suelen salir de ese imaginario. ¿Qué pensás de esto? Bueno, mira, Osvaldo, yo
a pesar de que esto es ficción absolutamente y no tiene ninguna pretensión de ser ensayo ni ser sociología, de todas maneras, como persona de tu tiempo es interesante tratar de leer ciertas claves o ciertos indicios que están en el aire. Y una hipótesis interesante me parecía a mí, partiendo de la frase de Oscar Wilde, que dice: cuando alguien se va es porque ya se ha ido. En una ruptura amorosa, por ejemplo, cuando alguien se va es porque ya hace tiempo se fue. Y hay un personaje en la novela, un abogado que se llama Pro Bono, que le da una vuelta a la frase y dice: cuando un imperio cae es porque ya se ha caído. Entonces la idea era: no hace falta que se destruya materialmente las estructuras de lo que llamamos ese sueño global americano que hemos ido todos construyendo en todos nuestros países. Basta con que ese sueño, que ese sueño ya no sea el sumum de deseos del grueso de la humanidad, para que ya empiece a resquebrajarse un cierto modelo de vida, que yo creo que sí, los que vivimos en este momento ya lo sabemos. Es decir, hay un modelo de economía, de sociedad, que no nos está dando lo que prometía, ni el progreso, ni la democracia, bueno, ni el techo, ni la salud, ni la educación. Entonces me gustaba que los personajes se movieran en ese filo de la navaja. Ahora, ¿cuál es el nuevo sueño que persiguen? Bueno, ellos no saben. La propia María Paz no sabe, Violeta no sabe, y Ambrose no sabe. De hecho, las dos hermanas, María Paz y Violeta, que se juntan para tratar de salir adelante, más que un territorio nuevo, andan persiguiendo un olor, que es tal vez su manera de vislumbrar un nuevo sueño. Ellas quieren llegar a Sevilla cuando Sevilla esté en primavera y estén floreciendo los azares. Laura, en el primer capítulo, ya en el primero, hay una flagelación. En el segundo o el tercero, no me acuerdo exactamente, nos encontramos con una violación, o por lo menos eso es lo que cuenta uno de los personajes. En todo el texto hay algo muy visceral, hay algo muy violento. Yo tengo la sensación de que eso constituye tu propia escritura. Sí, bueno, y como te digo, yo quería que fueran personajes que están en el filo de la navaja, ¿cierto? Y son personajes que de alguna manera están mirando el abismo. Todos estos desterrados llegan a una situación límite de sus vidas donde se están jugando el todo por el todo, que yo creo que de alguna manera marca la condición humana en este momento. Y claro, esa violencia es permanente ahí en ese mundo que los constriñe y que los persigue. Ahora, dentro de esa sensación de fin, aparecen los profetas que quieren limpiar para lograr salir al otro lado. De hecho, María Paz no solamente va a parar presa porque se casa con un policía que le resulta traficante de armas, ella indocumentada, trabajando ilegal, presa con esa acusación monstruosa, pero además se ha enamorado de su cuñado, que es este muchacho, Sleepy Joe, que se llama, le dicen así porque se queda dormido en todos lados, pero que se siente como una especie de profeta del fin, y él va haciendo estos crímenes rituales como una manera de limpiar lo que considera que está podrido. La propia María Paz no se da cuenta del todo de la maldad del tipo, que tiene doble cara cuando está con ella, si bien tiene señales, da señales de su maldad, no la muestra abiertamente. Pero me interesaba, fíjate que me interesaba como mito la figura del asesino serial, que se ha vuelto una obsesión en países donde se dan a cada rato, y en el resto del mundo casi que si hubiera que poner una nueva carta del tarot junto al loco, al ahorcado, de pronto el asesino en serie podría ser ese nuevo mito contemporáneo, quizá porque el asesino en serie es alguien que intuye de manera aguda y distorsionada esa posibilidad de final y se da la tarea de eliminar a quienes tiene alrededor. Bueno, el Sleepy Joe sería ese tipo de personaje. Pensaba, y lo pienso también mientras te escucho, ¿qué diferencia importante hay entre el realismo mágico, el boom de los años 60, que en ese momento se decía, esto es la novela latinoamericana,
y esta novela latinoamericana o esta nueva novela latinoamericana. ¿Qué pensás de esa transición? Mira, con el boom, yo creo que, bueno, aparte de que produjo obras monumentales que hoy día son nuestros clásicos, ¿cierto? Están en el aire que respiramos. Pero creo que después venimos sufriendo desde hace décadas de la idea de que Latinoamérica era así como la pintaron esos autores. Bueno, el realismo mágico en realidad era una retórica estupenda, pero era producto de un lenguaje, era lenguaje, ¿cierto? No era Latinoamérica, no era realista mágica. El lenguaje que utilizaron los narradores del boom estaba marcado por esa forma de escribir que era el realismo mágico. Yo aquí quise decir, esto no es el mundo, esto es literatura, por eso los personajes escriben. En realidad, claro, es la historia de María Paz, que tiene un novio que es asesino, María Paz que quiere salirse de la cárcel, etcétera. Pero es sobre todo la historia de cómo María Paz cuenta su propia historia, cómo Ian Rose cuenta su propia historia, cómo Sleepy Joe escribe una carta de amor en donde cuenta su propia historia. Un poco para romper desde el principio la ilusión. En este libro no está el mundo, esto no es América Latina, esto es un lenguaje que hace que se expresen a través de él nuestro mundo, nuestros personajes, ¿cierto? Y a la vez es América Latina. Y a la vez detrás del lenguaje, porque claro, finalmente, ¿qué somos si no lenguaje? ¿Qué es un libro si no palabras? Entonces, pero en segundo plano, sin pretender hacer la sustitución, ¿me entiendes? Porque tenemos ese otro problema, que entonces si el drama es en Madame Bovary, que es una mujer que comete adulterio, entonces eso es una historia sobre el adulterio, no sobre el adulterio en Francia. Mientras que aquí tenemos una visión etnográfica de nosotros mismos, sociológica de nosotros mismos, como si fuéramos motivo de estudio, cuando yo creo que lo que tenemos que reivindicar, y tenemos literatura espléndida, contemporánea de sobra para hacer lo que somos, como cualquier otro pueblo del planeta, objetos de literatura. Nuestras historias son literatura, nuestros personajes son de papel, son palabras, no son estadísticas en un estudio sociológico sobre la tragedia de los migrantes en Estados Unidos. Eso no tiene nada que ver con una novela, estos son personajes que quieren contar la historia de cómo viven como desterrados en algún punto perdido del planeta. Tu idea de la novela es muy abierta. Bueno, yo quería que fuera una novela de frontera en muchos sentidos. Primero territorial, ¿cierto? Un cruce de culturas, el choque de cultura del norte y el sur, ese encuentro brutal con el otro, con el que no conoces, el que tiene un color de piel distinta, el que habla distinto, el susto a que huela distinto, un encuentro en la cama con alguien que de pronto come alimentos que a ti te parecen repugnantes. Bueno, en ese sentido es una novela de frontera entre las razas, obviamente, de frontera entre la lengua. Yo quería un español que tuviera nuestros dialectos, nuestras entonaciones, que fuera fronteriza con el inglés. Eso quise ponerlo desde el título, Hot Sur, para que el lector supiera aquí, vamos a meter en estos terrenos movedizos donde la lengua se adopta a sus circunstancias. Entre los géneros, lo que hablábamos contigo al principio, que como tratar de borrar esa distinción entre lo que es alta cultura y lo que es baja cultura. Los personajes suben y bajan como se hace en la vida real, partiendo de la base de que los grandes mitos contemporáneos se dan tanto en las grandes obras de arte, en las sinfonías, en las novelas de los autores más reconocidos, como en los cómics, como en el cine masivo. Podría dar muchos ejemplos. Anonymous, que se convierte en el símbolo de la juventud mundial, sale de una película de difusión masiva. Entonces también en ese sentido quería yo que fuera de frontera, y para eso pues tenía que meterle muchas cosas y muchas páginas. Son varios los personajes, cada uno va contando su historia, personajes que no se conocen. La María Paz, bueno, hay un triángulo central ahí de mujeres. De cualquier manera, hay un estilo, Laura Restrepo, me acuerdo de Dulce Compañía, La novia oscura, Delirio, ahora Hot Sur. ¿Qué podríamos decir de ese estilo? Bueno, fíjate, hay cosas que uno decide en cada novela y hay otras cosas que no las decide, sino que vuelven y aparecen. De pronto el estilo, o lo que llamamos estilo, son
justamente esos elementos que no buscan, sino que reaparecen. Bueno, porque uno tiene sus limitaciones y uno tiene sus inclinaciones y vuelve y recurre, así como te comen las tostadas igual cada mañana, pues hay ciertas cosas que vuelven y aparecen. Yo trato de renovar en la medida en que puedo en cada libro, bueno, porque pienso, si yo me aburro escribiendo, ¿cómo se irá a aburrir el lector leyendo? Hay que cambiar, pero hay cosas que reaparecen. Por ejemplo, esta mujer, Bolivia, con sus dos hijas, María Paz y Violeta, que vienen a conocerse allá, son, en La novia oscura aparece más o menos el mismo personaje, pero encarnado en una prostituta que se llama Sayonara. En Delirio aparece que en una mujer que pierde la razón, que se llama Agustina. Pues el mismo corte. Pero aquí tienen nombres de países. Ah, porque aquí son viajeras y pertenecen a una familia donde las bautizan con nombre de... Todos latinoamericanos los países. Además, yo creo que esa mujer que arrasa con lo que le pongan por delante, como con nadadito de perro, mujer del montón, sin mayor cultura, sin pretensiones, pero que es una fuerza de la naturaleza. Yo creo que esa mujer aparece y vuelve y aparece en mis novelas. Esa sería una de las marcas de fábrica, yo creo. Gracias, Laura, como siempre, muchas, pero muchas gracias. Ay, a ti, muchas y por esta gracias. Conversación. Además. Hombre, un placer volver a hablar contigo, ¿cómo no? Internarse en el mundo de Laura Restrepo, en mi opinión, esta es una opinión personal, es ingresar en el mundo latinoamericano contemporáneo y sobre todo en esa idea de muchos migrantes que van en busca de un paraíso y encuentran exactamente lo contrario, encuentran un infierno. Esto es Otra Trama por la televisión pública.